Estamos en la hoja 28, Carilla A, en el primer renglón, primera palabra. Lo que la Gemara estaba investigando en la última clase era la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nos había enseñado que la persona tiene que incinerar el producto leudado en la víspera de Pesaj, y esa es la única manera de exterminio que fue habilitada y exigida por la Torá. El inconveniente era de dónde Rabbi Yehuda aprendió y sacó esta conclusión. Luego de varios intentos que él hizo intentando aprender de una comparación u otra, y la Gemara lo volteó, la Gemara continúa y nos dice así: Hazar Rabbi Yehuda, volvió Rabbi Yehuda a intentar aprender esto, Vedano din aher, utilizó una lógica distinta a la que venía utilizando anteriormente. Y él dijo así: notar, yeshno bebal totiru. El notar, aquel sobrante de las ofrendas, que ya estuvimos viendo anteriormente, la Torá prohíbe que nosotros dejemos sobras de las ofrendas. Debemos consumirlas todas dentro del tiempo indicado por la Torá, acorde a cada ofrenda. Ahora bien, la Torá dijo: lo totiru mimenu ad boker, que no sobre de él hasta la mañana. Ve'hametz bebal totiru. Y también con la prohibición de los productos leudados, también la Torá nos dijo que no puede sobrarnos. Si bien es verdad que no está escrito con esta expresión, pero sí es correcto también que la Torá dijo: no podemos pasarnos de tal hora teniendo el producto leudado en nuestro poder. No puede llegar la víspera de Pesaj y que nosotros tengamos en nuestro poder el producto leudado. Entonces, en ese aspecto se comparan una prohibición con la otra. En ambos fuimos nosotros advertidos de no tenerlo en nuestro poder pasando cierta hora y momento determinado. En el excedente de las ofrendas, la prohibición empieza a regir a partir del amanecer, y no podemos que quede con nosotros carne de la ofrenda cuando llegue ese horario. Lo mismo con los productos leudados. La Torá nos dijo: no podemos tener productos leudados a partir del horario de la víspera de Pesaj. En ese aspecto se compara una con la otra. Ambos, como vimos anteriormente, están prohibidos de consumo, fueron penalizados con karet, con no alenu, Dios no permita, muerte prematura. Entonces, manotar bisrefa, así como el excedente de las ofrendas está claro escrito en la Torá, Baesh tisrofu, debe ser incinerado. Av hametz bisrefa, así también entonces tomo a modo de comparación el ejemplo y digo que también entonces el producto leudado, la manera de evitar pasar por la prohibición debe ser incinerándolo. Amrulo, le dijeron los Jajamim a Rabbi Yehuda, que discutieron con su opinión, y le dijeron: Asham talui hatat haof bala safek li devareja yochihu. Asham talui. Asham talui es una ofrenda que se trae cuando hay una falta que cometió la persona, pero esta falta la cometió en una situación dudosa. ¿Qué quiere decir? Este hombre, por ejemplo, quería comer grasa. Había al lado cebo. Él consumió una de las dos y no sabe si consumió la grasa, que es algo permitido, o consumió el cebo, que es un producto prohibido por la Torá. Ahora bien, la persona que consume el cebo tendría que traer una ofrenda de expiación, un korban hatat. De todas maneras, aquí que nosotros estamos en duda si él cometió la transgresión o no, la Torá dice que debe traer una ofrenda distinta, un asham talui. Es una ofrenda de culpa que es solamente dudosa, depende si pasó por la prohibición o no. Luego, cuando él pueda llegar a confirmar que pasó por la prohibición, le vamos a exigir que traiga la ofrenda de expiación que corresponde. Esto no viene a expiar, esto viene solamente a proteger de algún castigo, de un posible castigo. Ahora bien, si a este Asham Talui, a esta ofrenda que es dependiente, para ponerle un nombre en español, surgió algún inconveniente, que se haya arruinado, se derramó su sangre y no se la pudo terminar de hacer como corresponde, está prohibido de consumirla también. Ve hatat haof. Ahora, similar a esto, tenemos el hatat haof, un
ave, que sería un palomín, que sería la cría de una paloma, o una tórtola, que se trae también en distintas situaciones, de ser también dudosa la situación. Si nosotros debemos traer esta ofrenda de tórtola o palomín, que viene a expiar una falta, que no en cualquier falta se puede traer una tórtola o un palomín como expiación, pero en la situación que haya que traerla, si surgió ahora una duda, si corresponde o no corresponde traer esta tórtola, entonces, si bien la vamos a sacrificar, pero la manera de sacrificarla es distinta a como se sacrifica cualquier animal y cualquier ave, en este caso hay una ley explícitamente escrita en la Torá que se le debe cortar la cabeza con la uña del pulgar derecho del Cohen, y no se le tiene que cortar en el cuello del animal, se le corta en la nuca. Eso se llama melika. Ese proceso es un proceso exclusivo únicamente en las ofrendas de aves, que pueden ser solo de tórtolas o palomines. Y también, dentro de la exclusividad que le puso la Torah, es que esté permitido el consumo para los kohanim. ¿Por qué es una exclusividad? Porque en cualquier animal normal, si nosotros comenzamos a cortar de la nuca hacia el cuello, hacia adelante, el animal se transformaría en un animal asur, un animal taref, prohibido de consumir, ya que antes de cortarle el canal de Besh, la laringe y la faringe, nosotros vamos a estar cortándole la columna vertebral, lo que lo transforma en un animal taref, que está prohibido de consumirlo. Sin embargo, por ser situación exclusiva de estas ofrendas, la Torah les permitió el consumo. Entonces, en este caso, como es dudosa la obligación de esta ofrenda de palomín o tórtola, nosotros le vamos a habilitar que haga todo el proceso, pero no le vamos a permitir y habilitar el consumo, ya que es dudoso si estaría permitido consumirlo. Entonces, que haga la ofrenda, pero que no la consuman. Estas dos situaciones, esto es Hatat Of Ba'al Safek, una ofrenda de expiación que se trae de ave, tórtola o palomín, que viene en una situación dudosa. Lidvareja, de acuerdo a tu propia postura, Rabbi Yehuda. Y ojijo, son una prueba que tu mismo análisis es incorrecto. ¿Cómo es? Shehem bebaltotiru, sobre ellos también rige la prohibición de que no sobren. Y tenemos que preocuparnos de alguna manera que no lleguen hasta el horario prohibido. ¿Cómo va a tener que solucionarlo? Y hay que investigar. Tenemos, ¿sí?, en los ajaronim, en los exégetas, distintas explicaciones cómo deberían evitar llegar a la prohibición, pero la prohibición de que no sobre hasta la mañana siguiente rige como en cualquier otra ofrenda. Y sin embargo, y la manera de obrar con ellos es incinerándolos. Ahora bien, sobre ellos nosotros tenemos la prohibición de que no quede hasta el horario prohibido, similar al producto leudado. También sobre ellos está la prohibición de no consumirlos, y también están penalizados con la muerte prematura, con las mismas características que el producto leudado y las mismas características que el notar, que el excedente de ofrendas convencional. También sobre ellas se aplican las mismas leyes, pero ellas, en su estado particular de duda que se creó, va a ser, ¿sí?, que hay que exterminarlos quemándolos para, ¿sí?, nuestra opinión, nosotros sabios que te estamos discutiendo a ti, veatá. Sin embargo, tú, Rabbi Yehuda, dijiste ante esa situación Ataumer Big Bura, que debe ser enterrado y que no se lo debe incinerar. Por lo menos, ¿sí?, con respecto a la ofrenda que es pendiente, ¿sí?, esta ofrenda que viene a proteger del castigo en la primera situación, Rabbi Yehuda dijo explícitamente que debe ser enterrado y no incinerado. Entonces, encontramos ahí una situación, una prohibición que tiene las mismas características que el notar convencional, que el excedente de las ofrendas convencional, y las mismas características que el producto leudado, pero tiene otra manera de ser exterminado, que es
enterrándolo y sepultándolo. ¿Por qué entonces no dices tú lo mismo con respecto al producto leudado, que sea similar a ese y que pueda ser enterrado y no se exija la incineración como tú estás diciendo? Dice la Gemara, Shatak Rabbi Yehuda, quedó en silencio Rabbi Yehuda y no tuvo palabras para responder a este cuestionamiento que le plantearon los Jajamim. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Jaino de hambre inche. Esto es lo que suele decir la gente. Era una frase popular que la gente acostumbraba a decir. Kafa de hata nagara, aquella cuchara que era una cuchara de madera, que fue fabricada su concavidad por el carpintero, Begaba Nisrof Hardela, con ella misma se quema el paladar y la lengua el fabricante. Es decir, él se dañó a sí mismo. Este carpintero hizo la cavidad, ahora lo llenó con un producto caliente y se quemó. Lo que él se pudo quemar es por lo que él mismo fabricó la concavidad dentro de la cuchara. Similar a esto decimos con respecto a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, él fabricó su propio daño. Al haber él enseñado, porque toda la pregunta es de acuerdo a su postura, que él dijo que en el caso del Asham Talui, de aquella ofrenda que dijimos pendiente, que debe ser enterrada y no incinerada, esa ley que él mismo impartió es la que le generó ahora el inconveniente a su propia postura. Es decir, no teníamos para cuestionarlo de otro lugar, solo teníamos para cuestionarlo de lo que él mismo dijo en otro lugar. Eso va a esos efectos el ejemplo que dijo Rabbi Yosef que la gente hablaba. Por otro lado, Abaye Amar, Sadna Besadne y Ative. Otro ejemplo o otra frase que dijo Abaye que la gente decía, es decir, Abaye también reaccionó de la misma manera, pero utilizó otra frase que solían comentar la gente, aquellos que fabricaban lo que eran las esposas antiguas, ¿sí? Para tomar las dos manos de la persona que está presa, que no se pueda escapar. El fabricante de estas esposas quedó esposado con el actuar de sus manos, él mismo fue castigado. También habría otra manera para retener sus manos más que utilizando el producto que él mismo fabricó. Lo mismo aquí, Rabbi Yehuda quedó vedado en sus palabras por las mismas palabras que él utilizó en la otra halajá, en la otra ley. Rabá Amar, Gira Begire Maktil. Rabá dijo, el fabricante de flechas fue asesinado con una flecha. Midevil Yede Mishtalib, nuevamente, con el accionar de sus manos, fue él castigado. Es decir, estos tres Jajamim coincidieron que el inconveniente que tiene Rabbi Yehuda en su postura se genera por una postura de él mismo en la otra ley, haciendo que queden incompatibles e imposibles de aprender una con la otra. Por lo tanto, podríamos decir a modo de conclusión, Rabbi Yehuda no tiene una fuente clara y precisa para justificar de dónde él argumentó que debe ser incinerado el producto leudado. Ahora bien, esa era la opinión de Rabbi Yehuda. Jajamim Ombrim, Mefarer de Zoré de Jule. Jajamim dijeron, no señor, él despedaza el pan, Mefarer de Zoré la Ruach, y lo aventa a los vientos, que se esparzan con los vientos de aquellas migas, o matilayam, o lo tira al mar. Así son las palabras que dijeron los Jajamim en nuestra Mishnah. Y vaya, la duda que se planteó dentro del Beit HaMidrash, dentro de la yeshiva donde estaban estudiando, fue la siguiente. Ejika Amar, ¿cómo es exactamente la lectura de la frase que dijeron estos Jajamim? Mefarer bezoré la ruach, él lo migaja, lo transforma en migas y lo aventa al viento. Un mefarer matilayam, y similar, cuando concluye la frase y dice o lo tira al mar, la intención es que primero lo hace migajas y luego también lo tira al mar. Es decir, en ambas situaciones debe primero transformarlo en migas. En una lo aventa y en la otra lo tira al mar. O digma me faré la ruach, o no. O solamente debe hacerlo migajas cuando él lo quiere aventar. Porque de lo contrario, si él se tira el trozo entero en cualquier lugar descampado, puede venir otra persona y agarrarlo y
tropezar en la prohibición de tener un producto leudado en Pesaj. Abal matil hayam be'ané. Pero cuando se trata de tirarlo, de lanzarlo a las aguas, eso va a estar permitido incluso sin tener que hacerlo migajas, porque no hay quien pueda tomarlo de adentro del mar, de adentro del río. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta de las palabras de los jajamim? Cuando debe ser lanzado al agua para exterminarlo, ¿tiene que haber sido transformado en migas previamente o alcanza con lanzarlo entero así como está? Porque igualmente no hay quien pueda tomarlo de adentro de las aguas del río. Encontramos algo similar con respecto a la prohibición de idolatría. Como esta misma situación que se planteó. Biosi Omer, ahí figura y dice lo siguiente. Biosi enseñó y nos dijo que de haber encontrado alguna estatua construida o fabricada en hierro, shohek bezorel ruach, así como está prohibido tener provecho del producto leudado, está prohibido tener provecho de cualquier idolatría. Entonces él debe destruirla. Si era una idolatría de hierro, él debe limarla bezorel ruach y aventar nuevamente a los vientos las limaduras de hierro para que nadie venga a tener provecho de aquellos restos de la idolatría. O matilayam, o otra solución es lanzarlo al mar. Y ahí también, ahí se planteó en el Bet HaMidrash la misma duda sobre esa ley específica que hablaron con respecto a la idolatría. Ejikamar, ¿cómo es lo que dijo ahí Rabbi Yossi? Él debe limar el hierro y aventarlo, y también limarlo y lanzarlo al agua. O Dilma, o no, o quizás la interpretación también ahí es limarlo para aventar, pero si se trata de lanzarlo al agua, puede lanzar libremente la estatua entera dentro del agua sin ningún inconveniente. Es decir, las mismas palabras que figuran con respecto al producto leudado figuran con respecto a la idolatría, y la misma duda de cómo interpretar las palabras aquí las tenemos allí. Amar Rabba, dijo Rabba, mistabra, no tengo pruebas, pero por lógica, dijo Rabba, Abu Dazara de la llama Melach Ka'azla, al ser que con respecto a la idolatría, allí figura que se la lanzaba al llama Melach, al mar muerto, que en el mar muerto no suelen transitar ningún tipo de embarcación, por lo que no hay quien pueda llegar a recuperar el producto lanzado, aquella idolatría lanzada al mar muerto, ya que no es concurrido por ningún navegante. La Baeshehika no se va a exigir entonces que tenga que haber sido limado antes de ser lanzada al agua, porque nadie va a venir a tropezar con ella. Jamés, de Shear Naharot Kazil, en cambio, el producto leudado está habilitado a lanzarlo en cualquier agua, que ahí sí puede ser transitada y son transitadas por cualquier tipo de embarcación, bote, etc. Vamos a exigir que sea previamente transformada en migas para que ninguna embarcación, ninguna persona que se encuentre en algún bote, por ejemplo, pueda venir a tomarlo y agarrarlo. Para él podría ser un tropiezo. Entonces Rabá, él determina que vamos a marcar diferencia entre la idolatría y el producto leudado. La idolatría se le puede lanzar libremente al mar muerto, porque igualmente no es transitado. En cambio, los productos leudados, como se lanzan a cualquier agua, sí debe ser previamente transformado en migas. Amarle a Rabbi Yosef, le dijo a Rabbi Yosef a Rabba, yo entiendo que la lógica es justo a la inversa de lo que tú estás diciendo. Ifka mistabra. ¿Por qué? Abodazara, una idolatría de la memisa que no se va a deshacer dentro del agua. El hierro no se deshace y se desintegra dentro del agua. Va en shehika. Vamos a exigir que sea entonces previamente limado, porque va a quedar entero y alguna persona podría llegar a encontrarlo en algún momento y tener provecho de él. Entonces tenemos que asegurarnos que nadie pueda tener provecho. Una vez que lo limamos y lo lanzamos al agua, no hay manera y forma en que las personas puedan ir y recuperar las limaduras de hierro que se encuentren dentro del agua. Jamés, de memis, lava de pirul. En cambio, un pan, de ser lanzado al agua, el agua termina ablandando y deshaciéndolo por completo. Entonces, nadie va a poder llegar a tener provecho
de ese pan que fue lanzado al agua, ya que en poquito tiempo el agua termina deshaciéndolo y desintegrándolo. Entonces, si hay algo que vamos a tener que exterminar antes de lanzar al agua, va a ser la idolatría, no el pan. Así le retrucó Rabbi Yosef a las palabras de Rabba. De hecho, dice la Gemara, Tania Kebaté de Rabba, Tania Kebaté de Rabbi Yosef. Estudiamos un artículo tanaíta a favor de Rabba y encontramos otro a favor de Rabbi Yosef. ¿En qué sentido? Dice la Gemara de la siguiente manera. Tania Kebaté de Rabba. Estudiamos como dijimos, un artículo de los tanaítas a favor de Rabba. Rabba dijo que debemos hacer migas el producto leudado antes de lanzarlo al agua y no era necesario eso con respecto a la idolatría. Pero Rabba dijo sí, el producto leudado tiene que ser transformado en migas antes de lanzarlo al agua, porque dijo él, se lanza a cualquier agua, son navegables, alguna persona puede llegar a tomarlo. Así está escrito Tania Kebaté de Rabba, allá me alej Midbar. El hombre estaba caminando y avanzando en el desierto. Mefarer bezorer a ruach. Lo hace migas y lo aventa a los vientos. Allá me alej bisfiná. En cambio, si él estaba viajando en una embarcación, mefarer umatir la yam. Lo hace migas y lo lanza al agua. Clara y explícitamente está escrito en este artículo que debe también transformarlo en migas antes de lanzarlo al agua. Esto es compatible claramente con las palabras que dijo Rabba, que puede ser que alguna embarcación las encuentre, entonces debemos deshacernos antes de lanzarlos al agua. Tania Kebaté de Rabbi Yosef. Por otro lado, encontramos otro artículo que dice explícitamente, como dijo Rabbi Yosef, que la idolatría es la que debe ser limada antes de lanzarla al agua. Allá me alej Midbar. El hombre estaba viajando por el desierto. Lima la estatua, la idolatría y la venta. Allá me alej Midbar. En cambio, si estaba viajando en un barco, también la va a limar y la va a lanzar al agua. Claramente nos está diciendo que debe ser limada la idolatría, como dijo Rabbi Yosef. Entonces, cada uno tiene apoyo a sus propias palabras. Sin embargo, dice la Gemara, Shehika Kashia le Rabba. Esta última, que dijo que la idolatría debe ser limada antes de ser lanzada, es un inconveniente para Rabba. Rabba dijo que la idolatría se la lanza al mar muerto y ahí se la puede lanzar directamente, ya que no hay embarcaciones que la transiten. Y acá está escrito claramente que debe ser, de todas maneras, limada. Pirur, Kasha de Rabbi Yosef. Y por otro lado, el primer artículo que nombramos dice que debe transformarse en migas el producto leudado antes de lanzarse, contrario a las palabras de Rabbi Yosef. ¿Cómo cada uno va a justificar sus palabras frente a las distintas barraitot, a los distintos artículos de los tanaítas que dicen al revés de sus posturas? Contesta la Gemara, Shehikal Rabba la Kashia. El planteo que teníamos con la idolatría para Rabba, que él dijo, se la lanza al mar muerto libremente, y allá está escrito en aquel artículo que debe ser limada, no es ninguna dificultad acomodar ese artículo. Le llaman Melach, le Shear Neharot. Estamos hablando en un escenario distinto. Rabba, cuando dijo sus palabras, como lo aclaramos, él hablaba puntualmente cuando era lanzado al mar muerto, que no es transitado. Este otro artículo está hablando que lo lanzaban a otra fuente de agua, a otro mar, a otro río, que sí es transitado. Si es transitado, entonces sí existe el inconveniente y la sospecha que pueda tropezar otro y encontrarlo. Por eso ahí también se va a exigir que tenga que ser limado, incluso de acuerdo a la opinión de Rabba. Pirur, de Rabbi Yosef, la Kashia. Y el otro inconveniente que era para Rabbi Yosef, que está escrito que debe transformarse en migajas antes de lanzarlo al agua, tampoco es inconveniente. Habejite, habenahama. Estamos hablando de otro producto. ¿Qué quiere decir? Seguro que estamos hablando de un producto leudado y que llegó a las festividades de Pesaj. Pero, ¿qué producto es el que nosotros nos encontramos? Lo que él dijo es que no es necesario deshacer un pan antes de lanzarlo al agua, porque el mismo agua lo va a deshacer y lo va a desintegrar. Entonces no hay quien pueda venir a recuperarlo.
En cambio, este artículo está hablando que la persona lanzó granos de trigo. Tenía una bolsa con granos de trigo. El grano de trigo no se desintegra dentro del agua. Entonces, ahí sí existe la sospecha de que otra persona venga a agarrarlos, pueda llegar a agarrarlos. Por eso ahí dice que debe él abrir la bolsa, de esparcir los granos de trigo dentro del agua, y de esa manera nadie se va a poder tropezar con la prohibición, ya que es prácticamente imposible que la persona dentro del agua vaya a recoger granos esparcidos dentro de la corriente del agua. Por lo tanto, pueden quedar en pie cada una de las posturas con lo que ellos explicaron.